Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 16 de septiembre, con el tema Anestesia Total Intravenosa TIVA 2019, a cargo de la doctora Sofía Reyes Gutiérrez, especialista en anestesiología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctora Sofía Reyes, es un gran honor tenerla con nosotros. Bienvenida, adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, para mí también es un gusto y un honor compartir las experiencias que tiene sobre la anestesia total intravenosa que tiene nuestra querida institución con todos los colegas a nivel nacional. Cualquier duda, pregunta, estoy llana para resolverlos, ayudarlos en lo que podamos. Bien, el día de hoy vamos a tratar lo de la anestesia total intravenosa, que es la TIVA. ¿Qué cosa es la TIVA? Primero, les comento que la TIVA, de manera reglada, data en nuestra institución desde el año 2000, donde entró la primera bomba de infusión, que era el diprifusor, creado por Gavin Kenney del Reino Unido. Fue en realidad Europa quien comenzó a lanzar estos tipos de bombas de infusión con los diferentes modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos. La TIVA es una técnica alternativa de la anestesia general, donde la inducción y el mantenimiento anestésico está basada solamente en fármacos intravenosos. El único gas que se utiliza es el oxígeno. ¿Cuáles son los fármacos que se usan más con la TIVA? El propofol y el remifentanil. Debido a las características farmacológicas de ambos medicamentos, en realidad son los de mayor amplio uso en esta técnica anestésica. El doctor Steven Shaffer, que es profesor anestesiólogo de la Universidad de Stanford, hace un comentario sobre que aproximadamente 13 millones de anestesias con propofol se vienen dando en el mundo con TCI y aún no ha entrado a Estados Unidos porque no ha sido aprobado por la FDA. Cuestiones de intereses no lo sabemos. Voy a comentar con ustedes, compartir más adeptos, seguidores de esta técnica anestésica, porque tiene muchísimas ventajas. Entonces, hay una propuesta en la literatura sobre que se separa las ventajas de la TIVA en cuanto al efecto clínico, al medio ambiente y hasta incluso la parte económica en la actualidad. Y hay otras que lo separan en el medio ambiente, para el personal y para el paciente. Vamos a compartir un poco de ambos. De las ventajas de la TIVA nos permiten, ya que es una anestesia dinámica, manejar cada uno de los componentes de la anestesia general de manera independiente. Es así que el hipnótico y el analgésico, que en este caso vendría a ser el opioide, lo manejamos de acuerdo a las necesidades y el momento quirúrgico del paciente. Nos permite además un despertar rápido, predecible, accediendo así a una evaluación neurológica precoz. De tal manera que ustedes recordarán que la anestesia con los gases inhalatorios nos deja nos deja la resaca, ¿no? Entre comillas. Además de esto, previene las náuseas y vómitos, ya que el propofol deprime de manera uniforme todo el área subcortical, y sabemos que los fármacos que previenen las náuseas y vómitos actúan sobre todo a nivel subcortical, y el propofol es uno de los fármacos con más potencia a nivel subcortical. Por lo tanto, las náuseas y vómitos están asegurados. Con un bolo en la inducción, nos aseguramos un 45% de prevención de las náuseas y vómitos, y si lo utilizamos en todo el 75% asegurado de prevención de náuseas y vómitos. Además de eso, la TIVA disminuye la contaminación ambiental, que vamos a conversar más adelante. Además de ello, es una anestesia ideal en neurocirugía, ya que, como ustedes conocen, el propofol
disminuye la presión intracraneal, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y disminuye el consumo metabólico de oxígeno. Por lo tanto, todo esto nos permite disminuir la presión intracraneal y permite tener un cerebro relajado donde el cirujano pueda manipular menos y tener menos secuela en el paciente. Además de esto, suprime la respuesta al estrés. Entonces, mencionaremos entre las ventajas para el medio ambiente. Ustedes saben que el ozono es una capa de la atmósfera, de la estratosfera, y sirve como filtro o escudo, en realidad, de protección al planeta de los rayos ultravioletas, que son dañinos para el ser humano, las plantas, los animales, ¿no? Y el ozono continuamente se está formando y destruyendo, pero se mantiene un equilibrio. Y existen unas sustancias que se llaman sustancias que agotan la capa de ozono, y entre esas están los halogenados, los anestésicos volátiles. Estas sustancias que liberan cloro, flúor o bromo. Los anestésicos volátiles, por lo tanto, son potentes gases de efecto invernadero también, y que contribuyen al calentamiento global, que es mayor incluso que el CO2. ¿Cuáles son las ventajas para el personal? Hay un trabajo en realidad que data desde 1900, es inestable, dice la conexión, no importa. Hay un trabajo de 1999 donde se menciona un estudio, donde se hace un estudio comparativo de un grupo de profesionales que trabajan en quirófano y otro grupo que simplemente no trabaja en quirófano. Y a ambos grupos se les expuso a exposición mínimas de gases durante 8 horas. Se vio que hubo diferencias, hubo alteraciones en las cromates en aquellos que trabajaban, era mayor en aquellos que trabajaban en centro quirúrgico. Por lo tanto, pues se concluía que la exposición a trazas de halogenados está relacionado a daños genéticos comparables a fumar 11 a 20 cigarrillos al día. Y debido a esto, también tomar en cuenta que los anestésicos volátiles también producen daño al sistema respiratorio y también daño a nivel genético, a nivel del ADN. Entonces, además de ello, la exposición crónica a trazas de halogenados está relacionada con la reducción de la actividad antioxidante. Por lo tanto, la exposición a los halogenados en realidad constituye un riesgo laboral. Otra de las ventajas son para el paciente. Estamos viendo pues la importancia de por qué tomar la decisión de utilizar la TIVA. En cuanto al paciente, disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares adversos, disminuye el tromboembolismo, disminuye la depresión inmunológica, ya que al propofol se le considera inmunomodulador. Hay disminución de la respuesta al estrés y también en los últimos estudios que se van a reportar más adelante, también disminuye la diseminación tumoral. Se ha visto además degeneración apoptósica en el cerebro de animales expuestos a halogenados, sobre todo con el sevoflurano. Además de ello, hay deterioro cognitivo a largo plazo. Hay un aumento, se ha encontrado un aumento de la interleuquina 6 en el líquido cefalorraquídeo tras la administración de sevoflurane comparado con los expuestos a propofol con remifentanil, demostrando entonces que el halogenado produce neuroinflamación. Como ustedes bien saben, la interleuquina 6 es una proteína inflamatoria. En ancianos, los gases aumentan el deterioro cognitivo y el delirio posoperatorio. También se ha encontrado en el uso de gases inhalatorios o halogenados aumento de la proteína beta-amiloide, que es una proteína que constituye parte de las calcificaciones que se encuentran en el cerebro en la enfermedad de Alzheimer. Además, también hay un aumento de la lipofusina que produce disminución de la proteína tau cerebral, y lo cual aumenta el riesgo de Alzheimer, ¿no? Como ustedes bien saben, la proteína tau cerebral forma parte de la estructura de la neurona
y al producirse alteración se forman unos ovillos neurofibrilares que se ven, son características histopatológicas en los pacientes con Alzheimer. Vamos a hablar de este punto que aún no está muy difundido y que es de suma importancia, la TIVA y el cáncer. Ustedes bien saben, la OMS se ha pronunciado, la OMS y la OPS es la segunda causa de muerte en el mundo. Ya en el 2015 ocasionó más de 8 millones de muertes. El tratamiento quirúrgico de esta patología implica una cirugía radical, es de gran duración y de pérdida sanguínea. Además, el paciente puede encontrarse en mal estado general, nutricional y puede tener comorbilidades agregadas. Lo que hacen, pues, que esto sea un manejo complejo y además de ello, la respuesta al estrés quirúrgico aumenta la probabilidad de diseminación y metástasis en el perioperatorio de la cirugía de cáncer. El paciente oncológico, pues, es un paciente en realidad inmunosuprimido. Hay algunos de los fármacos utilizados en la anestesia general que tienen un efecto en la inmunidad mediada por células natural killer. Como ustedes recordarán, las células natural killer son la primera línea de defensa de células infectadas o las células cancerosas. Estos medicamentos mayormente de uso anestésico son la morfina, la ketamina a dosis anestésicas, porque a dosis anestésicas se ha visto que tiene más bien un efecto positivo. La ketamina, el tiopental y los anestésicos volátiles también se encuentran entre los anestésicos que producirían inmunodepresión. Por lo tanto, recordarles que la técnica anestésica es un factor de recurrencia y de diseminación. El propofol, entonces, favorece la citotoxicidad de las células natural killer, reduce la motilidad de las células tumorales e inhibe la ciclooxigenasa. No promueve la síntesis de factor inducido por hipoxia. Este factor inducido por hipoxia lo que hace es promover la angiogénesis y por lo tanto el propofol tendría un efecto antiangiogénico. Además, se ha visto en numerosos estudios que el propofol tendría propiedades anticancerosas en cáncer de colon, cáncer gástrico y cáncer de vías biliares. En la revista de Journal de Brazilian, en el 2018 se habla que el propofol inhibe la proliferación, la migración e invasión celular en el cáncer de endometrio. Además, induce la apoptosis en el cáncer de pulmón a células no pequeñas. Este es un cuadro donde un poco se resume los fármacos anestésicos que nosotros usamos con frecuencia y cuáles serían los efectos positivos y negativos en un paciente oncológico. Como ustedes pueden ver, el propofol tiene una serie de efectos positivos y los anestésicos volátiles producen inmunosupresión celular, disminuyen la citotoxicidad de las células natural killer, producen apoptosis de los linfocitos y además también la respuesta humoral, aumentando los factores inducidos por hipoxia, que tienen un efecto angiogénico. El propofol y el cáncer, en estudios en China, se han hecho estudios retrospectivos donde se hacen comparaciones entre el sevoflurane y el propofol. Sevoflurane con remifentanil y propofol con remifentanil en cáncer de pulmón. Se vio que aquellos pacientes que habían recibido TIVA tenían una reducción de la respuesta inflamatoria luego de la cirugía y además menor cantidad de eventos adversos en la función pulmonar. En la revista de Fisiología y Bioquímica Celular se demuestra que el propofol tiene un efecto inhibitorio en la glucólisis de las células de cáncer colorectal. Además de ello, hay un estudio del Reino Unido en un hospital oncológico, un estudio retrospectivo con más de 7,000 pacientes, donde se compara la supervivencia entre los pacientes que recibieron TIVA, propofol con remifentanil, y los que recibieron anestesia inhalatoria, encontrando una mayor supervivencia en aquellos pacientes que habían recibido la TIVA.
Sen y colaboradores, este es otro estudio en el 2018, presenta también un estudio retrospectivo de 2.852 pacientes operados del cáncer gástrico, demostrando mayor supervivencia en aquellos pacientes que habían recibido Lativa, Propofol y remifentanil. Hay un estudio in vivo muy interesante donde se evaluó el efecto del Propofol en las metástasis de cáncer pulmonar. Se dice que se cogieron 40 ratas, y se les infundió Propofol y luego de ello se inoculó células de cáncer pulmonar a las ratas, encontrándose luego de 3 semanas una relación inversa entre la dosis recibida de Propofol y el número de metástasis pulmonares. Lo mismo fue en otro estudio con tumores hepatocelulares. Todo esto ha sido aún modelos en ratas. La evidencia científica actual presenta, pues, como estamos viendo, mejores resultados de supervivencia y recurrencia tumorales con Lativa, con Propofol, que con la anestesia inhalatoria. El Propofol podríamos concluir entonces que tendría efectos protectores mediados por la inhibición de la COX-2, de la prostaglandina 2 y favorece la actividad antitumoral. Lativa, además, con Propofol sería la mejor alternativa en los pacientes oncológicos y su beneficio sería por el deterioro de la célula cancerígena, además de la preservación de la función inmune. El Propofol tendría una acción quimioterapéutica por inhibir la migración de las células tumorales. Además de ello, cabe recalcar que todos los estudios, en realidad, si son a favor de Lativa, cabe recalcar que han sido estudios retrospectivos. Sin embargo, se hace necesario más estudios prospectivos para tener mayor evidencia científica de esta técnica en cuanto al manejo en el paciente oncológico. Ahí ustedes pueden ver en una gráfica, perdón, en la gráfica, cómo influye la acción del Propofol sobre las células natural killer de manera positiva y los anestésicos inhalatorios de forma negativa. Finalmente, decirles en la parte de Lativa y cáncer, simplemente para recordar a la comunidad de anestesiólogos que es importante evaluar la técnica a usar, sabiendo ahora, teniendo conocimiento de las propiedades que tendría Lativa con Propofol en los pacientes oncológicos y como función inmunomoduladora, tomar en cuenta para la técnica anestésica a usar. También se recomienda las técnicas anestésicas combinadas, anestesias regionales con anestesia general. De esta forma, reducir el uso de opioides. Entonces, recomendamos pues minimizar la respuesta al estrés, la premedicación, tomarla en cuenta es importante para influir un mejor manejo perioperatorio del paciente, manejar la normotermia, la anestesia y analgesia regional es importante, tratar de usar en lo más posible el uso de Propofol, minimizar la administración de opioides y de anestésicos inhalatorios, prevenir anemia y el ahorro de transfusiones. La inmunidad celular, recordarles, y de todas las estirpes celulares citotóxicas son factores inmunoprotectores muy importantes. La administración del tramadol, de los AINES, beta bloqueantes y estatinas, además de la neoadyuvancia, y las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas también constituyen medidas importantes inmunoprotectoras para el paciente oncológico. La posibilidad de un doble bloqueo farmacológico inmunoprotector con beta bloqueantes y anti-COX-2 es donde se considera aquí la anestesia libre de opioide, que aún es un tema controversial, pero sin embargo se vienen difundiendo en los últimos congresos. Es la propuesta de la doctora Marusa Naranjo de México, donde ella menciona la Lativa en realidad con anestesia libre de opioides, no usando precisamente ningún opioide. Vamos a hablar ahora sobre las ventajas de Lativa con TCI. Nos vamos directamente a cómo manejamos un paciente.
Después de conocer las ventajas, vamos a mirar ya cómo trabajamos la TIVA con las técnicas de infusión controlada. Esto se basa en modelos matemáticos que mejoran la precisión en la dosis administrada y además disminuyen la variabilidad de los bolos intravenosos o los sistemas manuales convencionales. Utilizando bombas de perfusión controladas por microprocesadores nos permite ajustar las concentraciones plasmáticas o la sitio efecto o biofase de acuerdo a los requerimientos anestésicos, de acuerdo al estímulo quirúrgico y a las características individuales de los pacientes. La inducción y el mantenimiento anestésico es rápido, simple y seguro con el TCI. Además, hay un rápido control de la profundidad anestésica y la inducción lenta nos permite reducir la hipotensión y el apnea en aquellos pacientes ASA 3 o ancianos. También el tiempo de recuperación son más rápidos, lo cual hace ideal para las cirugías de tipo ambulatorio. ¿Cuáles son los modelos farmacocinéticos que tenemos para el TCI? Tenemos los modelos de Marsh, Snyder, de Schutler, Guay-Kenny, el Level, que es de los últimos, Cataria y Petfusor, que son para niños, y el modelo de Minto para remifentanil. Los modelos comercializados que están más difundidos son los de Marsh y Snyder. En la base primera tenemos el modelo de Marsh modificado. El Marsh, el primero que salió fue en el diprifusor, que tiene, vamos a ver más adelante cuáles son sus características. Como ustedes recordarán, los modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos, siguen pues el modelo tricompartamental. Entonces estos modelos nos tienen que dar primero un bolo y luego tratar de mantener una concentración estable, más o menos estable, durante todo el mantenimiento, tomando en cuenta la distribución tricompartamental y la eliminación. Se habla de 3 compartimentos, algunos mencionan otro compartimento, el sitio efecto. Recordemos estos conceptos que de todas maneras nos sirven para manejar la TIVA en lo que es el KEO, el T medio KEO, la estéresis del TPIC y la vida media sensible al contexto. ¿Qué cosa viene a ser el KEO? En realidad es una constante de velocidad. Algunos consideran que es el link entre la farmacocinética y la farmacodinamia. El KEO es la velocidad con la cual un fármaco accede o llega hacia el sitio efecto o la biofase y lo abandona. Entonces necesitamos pues fármacos que tengan un KEO grande para que el T medio sea pequeño. El T medio, ¿qué viene a ser el T medio KEO? El T medio KEO viene a ser el tiempo en el cual la concentración en el sitio efecto o la biofase es el 50% de la concentración plasmática. ¿Qué cosa es la histéresis? La histéresis viene a ser el retraso desde que se administra un fármaco hasta que aparece el efecto clínico. El TPIC viene a ser la concentración máxima plasmática, luego que la curva plasmática hace su pico y desciende y comienza a ascender la curva de los tejidos. No tengo cómo señalar, ¿no? Antes que señalar se movió. Ah, ahí está. Ya. Entonces mencionaba la curva plasmática y luego desciende y la curva de los tejidos. Entonces en el cruce de la curva plasmática con la de los tejidos, eso viene a ser el TPIC, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, esta zona de acá se habla de la ventana terapéutica, ¿no? Donde se puede realizar la infusión. Perdón, la inducción, la intubación del paciente. Me olvidaba mencionar que es la vida media sensible al contexto. La vida media sensible al contexto viene a ser el tiempo en el cual la concentración de un fármaco cae al 50%
luego de cesada una infusión. Esta es una tabla donde se muestran los diferentes KEO y nos permite en realidad fijar un poco el concepto del KEO, que muchas veces se hace difícil para algunos colegas. Miren ustedes, el KEO del Propofol, por ejemplo, es de 0,25 y su T medio KEO es 2,7 minutos. Mientras que la morfina tiene un KEO muy pequeño, tiene un KEO de 0,03, su T medio tiene 17,7, o sea, casi 18 minutos. Eso significa que tiene que transcurrir 18 minutos para que recién la concentración sea 50% concentración plasmática, la concentración en los receptores opioides. El modelo de Marsh. Aquí les voy a dar algunas reseñas de los modelos que tenemos en las bombas de infusión y para que tengan conocimiento de cómo han sido creados estos modelos. Por lo tanto, estos modelos, aparte que son una población diferente a la nuestra, tienen un porcentaje de error. Por eso que la anestesia, en realidad, la anestesia activa debe ser una anestesia titulada o una anestesia personalizada para el paciente. Estos modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos, en realidad son herramientas para el anestesiólogo, para manejar al paciente en cualquier especialidad quirúrgica. El modelo de Marsh salió en 1991, el modelo original apareció en el diprifusor. Fue creado para una población joven y esto fue en un grupo de pacientes, de 48 pacientes con muestras venosas. El diprifusor, primero, no tenía un KEO, el modelo de Marsh no tenía KEO. Un año después se introdujo un KEO que es de 0,26 minutos. Esto se hizo utilizando potenciales evocados. Debido a la característica de este modelo, se creó solamente para dar TSI plasma. O sea, Marsh es solamente para TSI plasma. La única variable que tiene este modelo, que es su limitante, es el peso. Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos, un joven y un anciano de 70 kilos, Marsh daría la misma dosis, ¿no? Entonces, es importante recordar que el B1 de Marsh considera 0,228 litros por kilo. Por lo tanto, de acuerdo al peso, los bolos de inducción van a ser mayores, no tomando en cuenta la edad, en cuenta el peso. Entonces, este modelo pues es cuestionado porque no incluye edad, género, masa magra en sus parámetros, ¿no? Strice ya en el 2000 varió el KEO del Marsh a 1,21 minutos y esto permitió trabajar Marsh a TSI sitio-efecto, que se encuentra el Marsh modificado en la base primera. En la Brown's Space solamente vamos a encontrar el Marsh a modo TSI plasmático. Snyder. Snyder fue un modelo creado para ancianos. Teóricamente es un mejor modelo porque considera varias covariables. Considera el peso, la edad, la talla, el género y la masa magra, creado en 1998. Incluye pacientes ancianos en su estudio, son 24 pacientes separados en 3 grupos de 8 y con un rango de edad de 26 a 81 años. O sea, esto les muestro para que conozcan, digamos, las limitaciones que puedan haber tenido estos modelos, ¿no? De este rango de edad, por ejemplo, se dice que solo un paciente era mayor de 80 años. ¿Cuál es la otra limitante que tiene el modelo de Snyder? Snyder tiene un volumen fijo. Su B1 es de 4,27 litros, de tal manera que un paciente anciano de 100 kilos o un paciente anciano de 40 kilos recibirían el primer bolo en la misma cantidad, ¿no? Porque tiene un B1 fijo. El tiempo de efecto pico del
del modelo de Snyder es de 1.69 minutos y su equilibrio plasma-efecto es de 1.7 minutos. Quiere decir que rápido adquiere un equilibrio. Su KEO es de 0.456 y este se determinó por análisis de electroencefalograma. Estos modelos, pues, ya que han sido determinados no solamente en la parte farmacocinética, sino que estamos viendo en la respuesta a un método de hipnosis, a un análisis de hipnosis, es que por eso son ahora llamados modelos farmacocinéticos farmacodinámicos. Snyder, tenemos que saber que sobreestima en la inducción, por lo tanto, da bolos pequeños y subestima en el decaimiento. Este modelo se recomienda usarlo a modo TCI sitio-efecto y en plasma no se debe usar porque da dosis muy pequeñas y corremos el riesgo de subdosificar. De tal manera que al dar en TCI sitio-efecto da dosis más pequeñas, es muy útil justamente para los pacientes ancianos. La masa magra calculada que tiene que considera Snyder en su modelo está con la fórmula de James. Aplica la fórmula de James para calcular la masa magra. Sin embargo, esto no es aplicable en obesos. Por lo tanto, pacientes mujeres con un IMC mayor de 35 y pacientes varones con un IMC mayor de 42, no aplica el modelo. Si ustedes programan, no van a aparecer los modelos para Snyder como para modelo de Minto para el remifentanil. El modelo de Minto es un modelo creado para el remifentanil. También considera varias covariables, el peso, la edad, el sexo, la talla, por lo tanto la masa magra. Tiene rendimiento, fueron 65 voluntarios, de estos 7 ancianos, y el rango de edad en los pacientes fue entre 41 y 84 años. El modelo de Minto, como mencioné antes, también, al igual que Snyder, considera la magra con la fórmula de James, que no es aplicable también para los pacientes obesos. Eso quiere decir que pacientes con un IMC más de 35 mujeres y 42 para varones, no aplica el modelo y no aparecen estos modelos farmacocinéticos farmacodinámicos. De tal manera que tenemos que hacer una corrección del peso aplicando la fórmula de la doctora Servan del peso corregido o peso ajustado, que viene a ser el peso ideal más el 40% del peso total menos el ideal. Y de esta manera, corrigiendo esto, vamos a poder aplicarlo ya en los modelos mencionados, tanto Snyder como Minto. La edad, recordar que la edad afecta la farmacocinética y la farmacodinamia, y la masa magra afecta pues la farmacocinética. Estos estudios de Minto se realizaron en muestras arteriales. El modelo de Lebel, actualmente se viene buscando modelos que sean más robustos, que den más confianza, que el rango de edad y del peso sea de manera más uniforme y no tener que estar usando modelos para poblaciones individualizadas. Entonces, es así que el modelo de Lebel es una propuesta, es un modelo farmacocinético, farmacodinámico para Propofol, que aún no está en las bombas de infusión comercializadas y que puede predecir el índice biespectral para una población más amplia y diversa con modo TCI. El rango de edad del estudio de Lebel va entre las 27 semanas de edad postmenstrual, algunos lo consideran desde 0 hasta 88 años. Y el rango de peso del estudio de 0,68 a 160 kilos. Tiene 2 estudios, que ustedes pueden ver, hay una pequeña variación, pero más o menos eso es la conclusión. Tiene su primer estudio del 2014 y luego la última que es del 2015.
El modelo usa pues como covariables, primero está basado en el estudio alométrico y usa como covariables la edad postmenstrual, el peso, la altura, el sexo y la presencia o ausencia de fármacos anestésicos concomitantes. El rendimiento predictivo de este modelo es mejor o similar al de los modelos que son especializados, ¿no? Marsh o Snyder. Entonces es una buena propuesta. Vamos a pasar a las formas de inducción. Es lo que trabajamos ya aquí en el día a día en nuestro hospital. Entonces vamos a encontrar TCI plasma y TCI sitio-efecto. Ya hemos dicho que trabajar a TCI plasma sobre todo es para el modelo de Marsh, que lo podemos encontrar en las bombas de Brown Space. Ese tiene TCI plasmático para Marsh. En caso de Marsh, TCI sitio-efecto lo encontramos en la base primea y tenemos las dos formas, TCI sitio-efecto y TCI plasma, pero ahí podemos trabajar Marsh sitio-efecto, ya que es el modelo modificado por Strides y que tiene un KO de 1.21. Hay diferentes formas de inducción, la tasa fija, la inducción escalonada y la inducción con cinética de orden cero. La tasa fija, tengo que mencionarles que no es precisamente recomendable, pero forma un poco parte de nuestra historia, de nuestra experiencia, porque al inicio nosotros utilizábamos, al inicio de nuestra práctica, digamos, en el tiempo, la experiencia que tiene Loaiza en el TIVA, usábamos primero la infusión del opioide y esperando primero el efecto A, que era el efecto clínico de mareo del opioide, el efecto clínico, y luego de ahí recién empezábamos con el propofol. Sin embargo, cabe mencionar que la tasa fija no es recomendable porque los cambios hemodinámicos son demasiado acentuados y en un paciente ASA3, un paciente inestable o un paciente anciano, esto puede ocasionar problemas o comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, paciente hipertenso, anciano, los hipertensos se consideran deshidratados crónicos y si colocamos propofol a una tasa fija, el propofol produce vasodilatación, la caída de presión va a ser demasiado severa, ¿no? Y el anciano pues no tiene mucha capacidad para responder a estos cambios hemodinámicos severos. La inducción escalonada es lo que se recomienda ahora, tanto la inducción escalonada como la cinética de orden cero. La inducción escalonada podemos empezar con unas dianas de 1 o de 0,5 en 0,5, vamos aumentando de 0,5 en 0,5. Así, por ejemplo, tenemos la propuesta del doctor Sepúlveda para los ancianos, donde él empieza con 1,2, con 1.2 y va aumentando de 0.4 en 0.4, esperando un tiempo de equilibrio de 2 minutos y medio para cada escalón. Entonces, esa es su propuesta. Nosotros podemos tener otra propuesta, empezando desde 1 o desde 0,5 en 0,5 hasta llegar al momento en que el paciente ya no... primero hay una concentración 50 donde el paciente ya no responde a orden verbal y la concentración es todo 95 cuando ya no hay ni estímulo doloroso. Y lo recomendable es tener en el momento de la inducción para la intubación el remifentanil en dianas entre 5 y 8 nanogramos por ml. En caso de la cinética de orden cero, aquí no colocamos ninguna concentración, ningún objetivo, ninguna diana. Entonces vamos a colocar simplemente una velocidad de infusión que puede ir desde los 10 hasta los 13 miligramos kilo hora y cuando el paciente se duerme, recién pasamos a TCI sitio efecto. Entonces vemos acá, es la ventana de la base primea que en realidad es muy amigable, sirve para el aprendizaje y aquí vemos
cómo nos muestra el paciente nuevo. Podemos colocar el nombre del paciente, su historia clínica, el número de cama, etcétera, y colocamos los datos del paciente, el peso, la edad, el sexo y la talla, y nos da la información del índice de masa corporal. En este caso, miren, es un paciente de sexo femenino con un IMC de 22.7. Luego aquí, luego que hemos programado esto, nos va a dar, aparecen los modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos, y como es una paciente joven, utilizamos el modelo de Mars. Generalmente usamos Propofol al 1%, que es 10 miligramos por ml, y el remifentanil a 50 microgramos por ml. Aquí hay otro paciente donde se muestra que el peso es de 101 kilos, 40 años, y es de sexo femenino con una altura, una talla de 1,60 m. Y miren, ve, su IMC le sale de 39.5. Como ustedes, como ya mencioné antes, con ese IMC mayor de 35 no van a aparecer los modelos farmacocinéticos de Mark, ni de Snyder, ni de Minton. Entonces tenemos que trabajar en este caso con un peso corregido. El peso corregido con la fórmula de la doctora Servan y la fórmula de Lemens para peso ideal. Aquí trabajamos con el peso corregido y nos sale 74 kilos con los mismos datos de la paciente, 40 años, 1,60 m, con el peso corregido. Si ustedes lo calculan, va a salir 28.9, ¿no? El peso corregido, le menciono nuevamente, es el peso ideal más el 40% o 0.4 del peso total menos el peso ideal. La fórmula de Lemens, si ustedes esto recuerdan, es 22 por la talla al cuadrado, que es el peso ideal. Esta es una inducción escalonada en un paciente con estenosis aórtica severa, en la cual entró para una cirugía laparoscópica. Entonces, como ustedes sabrán, este es un paciente ASA 3, por lo tanto, la inducción con Propofol la empezamos desde 0,5. Fuimos avanzando de 0,5 en 0,5 con el modelo de Mars hasta que el paciente se durmió y luego empezamos con el remifentanil. Esta es la gráfica que se hace, que se forma en una inducción escalonada, no aserrada. Y ahí vemos la curva plasmática y esta es la curva del sitio efecto. Antes mencionábamos del T-peak, es el cruce de la plasmática con la sitio efecto, o la de los tejidos, perdón, la de los tejidos, entonces eso viene a ser la máxima concentración plasmática. Esta paciente, por ejemplo, se durmió con 2.5 y el REMI lo llegamos hasta 5 nanogramos por ml. Esta es una inducción con cinética de orden 0, donde dimos una velocidad de infusión de 10 miligramos kilo hora hasta que el paciente se pierda la respuesta verbal o también un estímulo doloroso, ¿no? Que es simplemente la luxación del maxilar. Entonces, esta paciente, por ejemplo, se durmió con una concentración sitio-efecto de 3.5. Al dormirse con 3.5, pasamos ya a manejarla con TSI sitio-efecto y las dianas del remifentanil se van aumentando progresivamente hasta llegar a 5 u 8, dependiendo del paciente, 5 u 8 nanogramos por ml. Este es otro paciente, pero que se hizo con cinética de orden 0. Este paciente, por ejemplo, se durmió con 2.6. Entonces empezamos con una velocidad de infusión, 10 miligramos kilo hora, se durmió con 2.6, pasamos a TSI sitio efecto y fuimos avanzando el remifentanil. Es una gráfica diferente. Esto de acá vendría a ser la histéresis, la distancia entre la curva plasmática hasta que aparezca el efecto clínico en los receptores. Esta es la base primea con, como ustedes bien saben,
La TIVA siempre debe ser manejada con un monitor de estado de hipnosis. En este caso, miren, estamos acá con el CONOX, que tiene dos índices, el QCON y el QNOX. El QCON es un índice de la hipnosis, que está basado igualmente que el índice biespectral en el electroencefalograma, y el QNOX viene a ser el índice de nocicepción. Este QNOX en realidad en el CONOX depende mucho del QCON, o sea, en realidad si el paciente está dormido o no. Aquí vemos un comparativo, queríamos saber qué ocurre con el paciente con el BIS y qué ocurre en el paciente en un paciente despierto con el QCON. Miren, ve, está ahí 98 el BIS, el paciente despierto con el BIS, y con el QCON 99. Los valores son semejantes. O sea, su propuesta como monitor de hipnosis es muy semejante a la de índice biespectral. Aquí, miren, esto les mostramos un paciente con anestesia general y con el catéter epidural tratando de manejar, es un paciente oncológico, tratando de manejar una anestesia combinada, es perioperatorio del paciente o tratando de dar analgesia perioperatoria, ¿no? Bueno. Creo que esa es la última diapositiva. Estos son los pacientes de cabeza y cuello, donde la TIVA en el manejo en este tipo de pacientes es muy útil. Se pueden hacer infusiones de remifentanil para evaluar al paciente despierto en vigilia y luego proceder a la intubación, ¿no? En este caso, miren, aquí está todavía el diperfusor. Este es un diperfusor. Bueno, eso sería todo. Si hubiera preguntas, en qué pueda ayudarles. Excelente, muchísimas gracias y felicitaciones. Doctora Reyes Gutiérrez, especialista en anestesiología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Agradecemos a todos los participantes. Un gran saludo para todos ustedes. Si tienen alguna duda o consulta, pueden entonces enviarlas ahora al chat. Doctora, muy importante la telecapacitación del día de hoy. Felicitaciones. Una gran ponencia. Doctora, nos han preguntado también con respecto a cuáles deberían ser los requisitos para poder comenzar a utilizar la técnica de TIVA. Bueno, la técnica de la TIVA también se puede usar de forma manual, sobre todo para los colegas que están en zonas más alejadas, de repente no están bien implementados con los equipos, pero una de las cosas importantes es tener un monitor de estado de conciencia, o tener un índice biespectral, potenciales evocados no hay todavía muy difundidos en el país, o tener la entropía, que ya la mayoría de las máquinas de anestesia vienen con un monitor de estado de conciencia, o vienen con índice biespectral o vienen con entropía. Entonces, tener un monitor basado en el electroencefalograma es útil para manejar la TIVA. Con eso disminuiríamos cualquier problema de despertar intraoperatorio que podría tener un colega pensando, estando acostumbrado a manejar solamente los gases, podría tener el temor de un despertar intraoperatorio. En realidad, mirando las ondas electroencefalográficas, va a poder saber que el paciente está dormido, ¿no? Eso es lo importante. Lo que mencionaba es, si no se tienen unas bombas con TCI, que es la técnica de infusión controlada, se puede hacer también la TIVA de manera manual, y de esta forma vamos a contribuir pues a mejorar, no solamente cuidar el planeta, sino que también a los mismos trabajadores de centro quirúrgico, y sobre todo nuestro punto principal, que es el paciente, todas las ventajas que tiene para el paciente, ¿no? Importantísimo, doctora, también las ventajas que tiene. Con respecto a las contraindicaciones o las desventajas o complicaciones que pueda tener esta técnica de anestesiología.
Ya, las desventajas de la TIVA con Propofol, sobre todo, algunos mencionan el dolor en la inyección, ¿no? Pero esto puede ser contrarrestado simplemente colocando lidocaína endovenosa, 60 miligramos endovenosa, antes de la inducción del Propofol. En realidad esto está dado por que irrita el endotelio, estimulando unos receptores que hay ahí en el endotelio y se puede contrarrestar con la lidocaína, ¿no? Además que la lidocaína nos va a ser muy útil también en la inducción. Justamente antes de pensar con el Propofol, colocar la lidocaína nos da más estabilidad para el momento de la intubación. Excelente, doctora. Nos han preguntado también a través del chat. Nos dicen, buenos días. ¿Cuál es el manejo del dolor post-TIVA en postoperados? Ya. Mire, el manejo del dolor postoperatorio, en realidad, primero que el manejo no solamente debe ser del dolor, no solamente es postoperatorio, ¿no? El manejo del dolor debe ser incluso desde antes. Inclusive, en los niños se abren desde el preoperatorio el manejo del dolor. Entonces, bueno, nosotros lo ponemos, hacemos el manejo con endovenoso, con fármacos endovenosos que ya les he mencionado. Por ejemplo, manejamos el tramadol, que es un opioide débil, pero vemos que es útil, por ejemplo, en los pacientes oncológicos porque tiene un efecto positivo. Y utilizado a su vez con un AINES. Podemos colocar un ketoprofeno, un desketoprofeno o un metamizol. Y además de esto, como se recomienda la analgesia multimodal, lo que queremos es un paciente con el menor estrés por dolor postoperatorio. Además de esto, colocamos analgesia epidural, sobre todo en los pacientes que se les realiza laparotomías. Son cirugías dolorosas, son más cruentas, sobre todo en los pacientes oncológicos. Son cirugías muy traumáticas, muy cruentas, incluso cuando se hacen estadiajes, las incisiones son muy grandes. Entonces, manejar todas las vías del dolor es importante en este caso. Ahora, en caso de la TIVA, se dice que el Propofol, o sea, no tendría un efecto realmente directo, un efecto analgésico, pero sí hay estudios, se los manifiesto, hay estudios donde se han colocado, se dice Propofol intraperitoneal, y supuestamente aquellos ratones que habrían tenido y algunos no, tendrían, luego de algún trauma, habrían tenido más analgesia que aquellos que no habían recibido Propofol. Así que pienso que de todas maneras estos estudios, como están todavía incipientes, sin embargo, estamos viendo que todo va dirigido a que contribuye la TIVA, Propofol, además del manejo multimodal, para un mejor perioperatorio del paciente. Todo tipo de paciente, ¿no? Así no sea oncológico. Importantísimo. Doctora, muchísimas gracias. Muy bien, agradecerle por esta excelente presentación. La esperamos en próximas telecapacitaciones y bien, solicitarle algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante del día de hoy, doctora. Gracias. Bien. Doctora, ¿algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante? Bueno, existe el checklist de la TIVA, así como existe el checklist que lo han promovido los españoles. Recomendarles esto, que siempre hagan un seguimiento de su línea de infusión. La parte final de las llaves muchas veces nos crean problemas, de pronto pueden estar rajadas y el Propofol va en realidad perdiéndose por otra vía, y nuestro paciente pudiera estarse despertando, ¿no? Entonces siempre hacer así como hacemos un checklist de nuestros circuitos anestésicos, también hacerlo de la TIVA. Es importante manejar una buena vía periférica para manejar estos fármacos, tanto el Propofol como el remifentanil. En realidad, lo recomendable es manejar líneas de infusión con válvulas antirreflujo, pero generalmente pues no disponemos de esas líneas, ¿no?
Excelente. Muchísimas gracias, doctora Sofía Reyes Gutiérrez, especialista en anestesiología del Hospital Nacional Arzobispo Eloy Zamora. Un aplauso para usted. Gracias. Gracias, doctora. La esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted y todo el equipo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos los participantes. Los invitamos a las próximas telecapacitaciones del día de hoy. A las 12 del mediodía continuamos con el tema dismovilidad, causas, manejos y prevención en geriatría a cargo del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Y a la 1 de la tarde, transporte de paciente crítico a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño y el Ministerio de Salud. Todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Hasta luego.